El presidente Milei atraviesa una crisis de fe. Contanos un poco, Luciana, en qué consiste esta crisis de fe. Bueno, como dice la Biblia libertaria, todos los problemas se resuelven una vez alcanzado el equilibrio fiscal. Punto cero, kilómetro, nudo donde anudan todos los problemas de la dinámica económica argentina. Lo cierto es que desde que asumió el gobierno ya en el primer trimestre logró el equilibrio de las cuentas públicas y viene mostrando un resultado superavitario mes a mes, y aún así persisten fuertes tensiones que se evidencian en el nivel crítico de reservas negativas, ya por encima de los 17.000 millones de dólares. Con lo cual está teniendo que aceptar que de alguna manera el dólar fija mucho de la dinámica o los limitantes, para decirlo correctamente, de la economía argentina, y aceptar esto, ¿no? Que no todo se resuelve con el equilibrio o el superávit fiscal, y cómo juega eso, ¿no? En su mantra, en su dogma, en su manual libertario, el componente dólar como presión, como factor de presión para todos los precios de la economía. Esta semana el FMI impuso un cambio bastante profundo del plan económico. En unos segundos vamos a hablar de eso. Esto es A Sangre Fría, hoy es miércoles 17 de diciembre. Hablamos de crisis de fe de Milei porque quedó en evidencia con el cambio de programa económico que impuso el FMI que el dólar es determinante en el impacto de los precios en la inflación, porque el FMI dijo, bueno, que a partir de ahora las bandas se actualicen con la inflación, y en el gobierno, y gente muy cercana al gobierno, como Arriazu, dice, cuidado con esto que es inflacionario. Contanos un poco de este cambio de programa económico que impuso el FMI. Claramente este giro en la política cambiaria responde a los intereses de los acreedores, FMI y Wall Street, ¿no? Los tenedores, los inversores de la Argentina, que piden esta recalibración. ¿Por qué? Porque no logra acumular reservas a un precio o un tipo de cambio que consideran atrasado, por supuesto, respecto a la inflación, y claramente es un traje a medida de los acreedores. Digo, el informe que distribuye la JP Morgan en la semana previa, en la antesala de los anuncios, dice explícitamente Argentina tiene que recalibrar las metas y acumular reservas. Dicho y hecho es lo que presenta el equipo económico. Equipo económico digo porque fue una medida que inicialmente comunica el Banco Central. Banco Central se carga al hombro el giro en la política cambiaria y este nuevo programa que anuncia de compra de reservas, y se entiende en primera instancia que es un ente autárquico, cosa que se desdibuja rápidamente porque va todo el equipo Caputo, Bausili, las segundas líneas al stream. A ver, eso es una pavada, digamos. Era su socio, lo puso él, maneja el Banco Económico, digamos, seguir aceptando, digamos, la formalidad de la independencia del Banco Central no resiste el análisis. Ahora, lo alucinante es que hace menos de un mes vos lo escuchaste, hiciste una nota. Milei se pasó una hora explicando por qué no hay que acumular reserva y por qué todos los que piden que acumule reserva son unos idiotas que no entienden nada, y como pasó como antes de las bandas, cuando decía que lo de las bandas era una estupidez, hicieron el cambio de un día para el otro y sin ninguna explicación ni autocrítica ni nada. Es decir, cada vez que ustedes tengan a un oráculo de Delfos llamando a la devaluación, yo les preguntaría directamente, ¿por qué vos me estás diciendo que querés favorecer a un conjunto de delincuentes que no quieren competir para empobrecer a la gran mayoría de los argentinos? Esa es la pregunta que yo me haría. Si yo tuviera rollover, ¿qué es eso de estar pensando en que tengo que tener reservas para pagar? Si los intereses los pago con equilibrio fiscal y la deuda la roleo en el mercado. Digo, ¿qué están hablando? Digo, Estados Unidos no acumula reservas. Europa no acumula reservas. ¿Por qué entonces va a acumular reservas? Porque entonces, a eso iba precisamente Fidanza cuando definía equipo económico, porque todos los anuncios pasaron por Caputo, Bausili, Stream carajo, pero Milei no dijo nada. No celebró el giro en la política cambiaria, no argumentó, no explicó a qué se debe esto, que claramente va a contramano total de lo que venían diciendo y sosteniendo a capa y espada hasta
hace unos días nomás cuando Milei explicó por qué no había que recalibrar las bandas, por qué el dólar no tenía que ir para arriba, incluso en esto de subestimar la necesidad de acumular reservas, claramente diciendo que tenía acceso o que iba a tener acceso al mercado voluntario de deuda para sortear los vencimientos. Ni la una ni la otra, por eso algo de eso explica el silencio de Milei. Lo refleja muy bien las declaraciones de Arriazu. Hay que decir que Milei tiene en un pedestal a Ricardo Arriazu, y Ricardo Arriazu el que le empieza a hacer entender a Milei la relación que tiene el dólar respecto a fijar todos los precios relativos del resto de Ahora, Arriazu hoy dijo una cosa muy interesante. Dijo, desde que el modelo cambió con la imposición de las bandas, todo fue para peor. Hasta ese momento se acumulaban reservas, la economía crecía y la inflación bajaba. Se dejó de acumular reservas, volvió la inflación y dejamos de crecer. Y esto es otro paso en el mal sentido. Y Arriazu, cuando dice esto, está mostrando y queda implícito que el gran error fue abrir el cepo a las personas físicas, porque hasta ese momento vos podías mantener el tipo de cambio pisado acumulando reservas justamente porque tenías encepado, puesto un candado en el acceso al mercado oficial de divisas. Una vez que abriste eso, empezó esta presión, ¿no? Lo que vimos, este resultado que da más de 30.000 millones de dólares en los primeros 10 meses del año que se gastan los argentinos. Digo, esto es consumo en dólares, tanto viajes al exterior, importaciones de bienes final, con una balanza comercial durante ese mismo periodo de 6.000 millones de dólares. Digo, eso te está provocando un agujero que, por supuesto, siendo acreedor de la Argentina y teniendo que cobrar el dólar en dólares, se ve con preocupación. Y a partir de esto, bueno, ¿cómo ajusta esto? O por cantidad, y eso es cepo, o por precio, y esto es ir hacia arriba. Pero acá también hay un punto que pasa por debajo del radar, y que es que con este cambio de la política económica vemos cómo la recalibración es de la banda superior, que acompaña la inflación, pero nada se dijo sobre la banda inferior. Hasta ahora la banda inferior se movía para abajo el equivalente que la banda superior para arriba. Ahora la banda inferior es una gran incógnita, nadie dice si se mueve, si no se mueve, con lo cual lo que estamos hablando ya no es ni siquiera de bandas. Si la banda inferior no se mueve, estamos hablando de techos. Hay que decir que siempre fue una estupidez eso de la banda. Tenía como 40% de distancia. No sé. Es una estupidez seguir hablando de bandas. Estamos hablando de techos. El silencio de Milei lo buscó aprovechar Cristina, que hoy tuiteó que el único flota es el que usan los chicos en la pileta, pero le pega como que toda la crisis esta en realidad es que no hay consumo, entonces, y no hay dólares, digamos, por más inventos que hagan, digamos. Bueno, busca aprovechar, digamos, la falta de discurso. Eso del consumo es un talón de Aquiles de este modelo. En el gobierno lo reconocen, cayó 9%, y, digamos, es muy difícil imaginar un tránsito exitoso y fuerte hacia la reelección si no se reactiva en algún momento el consumo y con eso la economía. Ahí estaban con la idea, y por eso el cambio en el Banco Nación de, bueno, soltar plata a la calle. Hay que decir que esto de compra de reservas debería soltar pesos a la calle y sumarle a eso créditos fuertes del Banco Nación a empresas y a personas. Habrá que ver si eso ocurre, pero digamos, estos cambios de gabinete que se dieron también ponen en evidencia como que sigue vigente la tregua en el gobierno entre Caguín y Santiago. Sí, porque Santiago se quedó con el Arca, él tenía ascendencia ahí con Juan Paso, que en realidad era más socio de Toto, y ahora directamente tiene a Andrés Vázquez, que lo puso él. Pero bueno, son esos personajes que son medio difíciles de manejar también, hay que ver. Y sí. Karina se quedó con el Banco Nación, con Darío Wasserman, que era el vicepresidente. Se fue Tiliar, que era como aliado de Francos en su momento, y de Schiaretti. Y Franco se quedó, Franco ya no tiene funcionarios, se le fue Rolandi, se le fueron... Le queda uno, Walter, en el directorio del Banco Nación. Carlos Walter, el último mohicano de Franco. Bueno, Franco no quiere volver, nos decían, no quiere volver a la gestión. A lo sumo alguna embajada si le tiran,
pero ya está. Él dice que ya dio todo por el país. Está Igual no feliz está tomando mal. sol. No está tomando sol, no la está pasando mal, es director de YPF, tiene unos buenos honorarios por tal fin y también por levantar la mano y aprobar, por ejemplo, ventas o desprendimientos de campos que está llevando adelante YPF y cuenta con todo su apoyo. Como Profértil, digamos. Para la venta de Proferti también tiene que contar con el apoyo del directorio de la compañía y también después traducir esto y informárselo al resto de los inversores, ¿no? Cómo le explicás a los inversores que vendiste una empresa superavitaria, exportadora, rentable y con un enorme potencial, ¿no? Digo, esto también ¿Y un por gran qué? desafío. ¿Por qué la vendieron? La explicación de Marín fue muy clara. Marín, presidente de YPF. Horacio Marín, presidente de YPF, explicó que las proyecciones del precio del barril son malas para todo el 2026, que hay que decir recompone en 2027, pero hoy el precio del Brent, que es el de referencia del petróleo local, perforó los $60 y justamente va a usar la plata, los dólares, la liquidez de la venta de Profértil para compensar esa baja. Un subsidio. Un subsidio al derrumbe está del mal precio eso. del barril con una... Y pegá, y el libre mercado y la libertad. Pero además esto, ¿no? Hipotecar. Hay que subsidiar a los petroleros, hay gente que anda con poca plata, ¿no? Tan cortos. Increíble como en un pleno boom exportador es un sector que atraviesa boom exportador. Pero pegá, récord. porque lo que está diciendo es terrible. O sea que agarran un activo que es estratégico en un país agropecuario, como la planta productora de urea, que es un insumo clave de la producción agropecuaria, lo rifan para subsidiar a los petroleros durante un año. En un año se va a fumar Se fuman 600 una millones de empresa dólares. exitosa en un año de subsidio a petroleros. Y además una plataforma exportadora, digo, la urea tiene demanda global, incluso de Igual hay un costado de tongo, que nunca hay que soslayar, ¿no? Porque esto que vos das es como una explicación, digamos, que uno puede decir que es un error, pero también está el tongo, ¿no? Dando vueltas. Tongo, bueno, Adecoagro es la que compra, ¿no? El 50% de Profértil que tenía YPF. le que- compra 50 YPF y 50 a la canadiense Nutri. Que Claro. tiene de directivo nada menos que al coordinador del área energética, Daniel González. Daniel González. Y además... O sea que está de los dos lados del Sí, mostrador. sí, que bueno, si funcionara la justicia, capaz que alguno le dice algo, pero No te saco esa duda, la justicia no funciona. y bueno, entonces habrá que seguir No, pero esperando. cambiarle el color político a los jugadores y se estaría haciendo tapa de todos los diarios. Bueno, y está también el zar uruguayo, que fue candidato a presidente ¿Saco uruguayo de qué? de las cripto. Ajá. Él es el ¿Cómo se capo. cruza las cripto con Sí, los tongos libertarios? que encima es yerno de un magnate ruso, Mirá. como todos los magnates rusos son medio polémicos, Sí. que es dueño del Mónaco, el equipo de fútbol de Francia, importante. Y él es el dueño del Sunderland, que es un equipo medio pelo de Inglaterra. Pero bueno, fue candidato a presidente. ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Chequémoslo. Vamos a chequearlo. ¿Y qué hace el zar? Este señor, ¿Se metió en la Com- operación de Profértil? sí, por empezar compró Adecoagro por $600 millones con una cripto que se llama Tether, que es más conocida como USTDT, que los criptobros lo conocen por ese ticker. Y ya teniendo Adecoagro, se metió en más negocios agropecuarios que nuestro compañero Nabone ya contó. Y este fue el último. Se queda con un activo de la petrolera de bandera, digamos. Él se llama Juan Sartori. Sartori. Juan Sartori es su nombre. Bueno, entonces tenés a un uruguayo teniendo activos Bueno, estratégicos. y mientras todo esto ocurre, en este momento se está aprobando el presupuesto, ¿no es cierto?, en la Sí. Cámara de Diputados. Y en el marco de esa discusión hay una pelea tremenda entre Yar Llora y el gobierno de Milei. Tuvo que intervenir el martes a la noche Diego Santilli, que lo venían criticando porque se había borrado luego de un primer encuentro con Yar Llora. Y Yar Llora está en un momento crítico porque él enfrenta este año el déficit de la caja de jubilaciones de 820.000 millones de pesos. Entonces ahí cuando vos ves la cifra de los quilombos de las provincias y lo que está repartiendo Santilli, te das cuenta del problema que se está incubando acá. Son dos chirolas, digamos. Y bueno, vos pensás que al que más le dieron es a Jaldo, que le dieron 20.000 millones. Y Jaldo se encargó hoy de enviar un comunicado diciendo que al dictamen de presupuesto que impulsó el gobierno le hizo objeciones. Bueno, y Yar Llora ya está amenazando
con no votar un capítulo clave lo que hizo el gobierno ahora para no votar artículo por artículo, para que no le hagan desastre la ley, puso por capítulos. Entonces te mete en un mismo capítulo la eliminación de los fondos por universidades y las cajas previsionales, las cosas que le piden los gobernadores. Entonces los gobernadores tienen que votarlo si quieren la plata, pero al mismo tiempo desfinancian la universidad, Garrahan, discapacidad. Es una trampa del gobierno, Claro. que bueno, podés verla como una jugada maestra o como si le sale bien. Y Yarlora ya está amenazando con no votar ese capítulo, por ejemplo, que además tiene el subsidio al gas en ese capítulo y te quedan cosas importantes afuera por esta pelea, por no darle unos mangos. Porque acá hubo una definición política de fondo muy impulsada por los Menem. Se privilegió un cierre con los gobernadores peronistas del norte, con Jaldo, con Jalil, con el de Misiones, con Pasalacqua y con Sáenz de Salta, por sobre Provincias Unidas. Esto es interesante, fue como una peronización del gobierno de Milei. Claro. Porque A eso, raíz te de los acordate Menem. que venían diciendo Milei que el drama argentino es la idea de la justicia social, Sí. venía como todo con un discurso muy antiperonista, y después de la elección, con, digamos, el fortalecimiento de los Menem, hay una alianza más sólida con los peronistas del norte, de donde provienen los Menem. Y postergando a radicales como Radicales Sadir. o peronistas blancos como Yarlora, Claro. digamos, todo el centro productivo de la Argentina lo postergan. Tiene un enfrentamiento con Puyaro que no sabemos hasta dónde Terrible, llega. terrible. Hay un fastidio muy grande de Milei con Puyaro. ¿Qué te dicen los Menem? Te dicen, bueno, con peronistas como Jaldo, con Jalil es fácil. Acordás algo, se cumple. 2 más 2. 2 más 2. No está de acuerdo, no están de acuerdo, eso te lo dicen, no estamos de acuerdo, pim, pum, pam, ponen los votos y listo. Con Puyaro, con Yarlora, con estos gobernadores, con Nacho Torres, todo más difícil, sinuoso. Zigzagueante. Incluso en el discurso, ¿no? Incluso, digamos, está claro que los gobernadores peronistas como estos, en general ya está bastante charlado que el año que viene, cuando se peleen las provincias, se vuelven a pelear con el Claro, gobierno, digamos. Está bien, por lo menos un poco de... ¿Vos te acordás que Jaldo dijo hace un mes, le vamos a cortar la peluca al león? Y ahora le está votando el presupuesto. Y ahora le Mes. están haciendo... Pero bueno, en Provincias Unidas también hubo enfrentamientos durísimos. Nacho Torres que iba a cerrar el grifo, ¿te acordás? del gas. El gas y se peleaba con Santiago Caputo, la CIDE, qué sé yo, y después fue aliado. Le armó lista en contra, pero fue aliado. Yarlora lo mismo. Han apoyado. Ahora, lo de Santilli es interesante, que ahora va como bombero a tratar de arreglar el problema con Yarlora. Él ha quedado en una posición compleja. Lo tiene Adorni, que Adorni realmente quiere ser jefe de gabinete, no está pintado, y le han dejado una estructura prácticamente desguazada. A Santilli sí, el único funcionario que nombró es Coria, que es su mano derecha, y no tiene nada más. Es increíble. Solo administrativo, gente así de empleado de la diaria, pero no político, ¿viste? No tiene dirigentes. Entonces uno dice, ¿por qué Santilli acepta esto? Y bueno, porque él quiere ser candidato a gobernador. Y entiende que tiene que pagar derecho de piso, que este es un gobierno verticalista y que es muy poco generoso con los que vienen de afuera. Y apuesta a hacer los deberes para que el año que viene lo elijan de candidato a gobernador. O sea, en realidad, digamos, el Ministerio del Interior es un trampolín para la candidatura. Claro, pero falta tanto y hay algunos libertarios que ya te hablan de, no, bueno, nosotros vamos con uno libertario, con pareja. Y vos decís, ¿cómo pareja? ¿A quién lo va a votar a pareja? Y bueno, tiene armado. Es que ellos, viste, es un problema eso, porque ellos en Córdoba pusieron un total desconocido, que ahora nombraron a Roca en el Consejo de la Magistratura, y ganó a Schiaretti, que medía 70 puntos supuestamente. En Santa Fe igual. Entonces, ¿cómo los convencé de que si ponen a pareja igual no ganan? Ganó Adorni, le ganó en la ciudad al PRO. Es difícil, o sea, porque Santilli, yo me imagino la discusión, va a ir y les va a decir, miren, yo mido 70 y pareja 10.
Pero no sé si ese argumento, Claro. más allá de que las encuestas hoy están todas, digamos... Igual le van a decir, no, lo que mide es la Libertad Avanza, ponemos a mi prima y ganamos. Eso le van a decir. Porque es como que el termómetro de las encuestas está roto, ¿viste? Después de que dijeron que iba a ganar el peronismo acá, allá y allá, y perdió en todos lados, y ya venían equivocándose, hay una discusión seria, digamos, sobre las encuestas. Que ahora nos enteramos que el gobierno entró también en esta joda de la manipulación de los índices del kirchnerismo, ¿te acordás? Arrancó con Marco Labaña inventando datos para que no le dé recesión y ahora se trasladó el dibujo al Banco Central. Preocupa muchísimo en el sector financiero local el nivel de morosidad en récord histórico, está en el 7% promedio, pero en nivel familias por encima del 7% y empresas no se queda atrás. Esto golpea fuerte los balances de los bancos, por eso el Banco Central está pensando o analizando una nueva metodología para calcular el nivel de morosidad y bajarlo aunque sean los números. Esto sabemos, ¿no? Los balances son ejercicios contables, ese guarismo impacta directamente, o sea que con tal de que lo pueda dibujar un poquito va a ayudar a recuperar rentabilidad a los bancos, ¿no? Que es increíble que estén pidiendo... No rentabilidad. No, por supuesto, y él deja expuesta, no, claro, es un dibujo. Es Pero como la reactivación de la baña. un sistema financiero que está mostrando muchos signos de fragilidad y eso es muy preocupante en un país que tiene como experiencia reciente, porque nadie puede considerar lejano el 2001 el quiebre total del sistema financiero. Bueno, ahí vos vas a un punto importante que escribiste una nota esta semana, que es la Argentina de Milei enfrenta en el próximo año y medio 57.000 millones de dólares de vencimientos, ¿no? Y vos traes el 2001. El 2001 arrancó, digamos, como una crisis de deuda y se llevó puesto el sistema bancario. Algo parecido pasó en Chile en el 82. Y esto es lo que está dando vuelta cuando uno habla de estas cosas. Cuando ves cambian el plan económico para sumar reservas. Tocan las estadísticas del central para que no se note que los bancos están con problemas, ¿no? Lo que está dando vuelta es este ejercicio sencillo que hiciste vos, pero que nadie se tomó el laburo de decir, a ver, sumemos los vencimientos. Y vos decís, 57.000 palos de vencimientos, ¿contra qué? Contra un superávit esperado que va a estar en la zona de los 9.000 millones de dólares. Ahí ya estás muy lejos si es por la entrada de dólares genuinos. La Argentina no tiene muchas señales de hoy, el financiamiento está cerrado, está caído. Esto se ve claramente en la desesperación por acumular reservas ante la muralla del 9 de enero. Con lo cual esto, claro, es evidente, ¿no? Las cuentas no le están cerrando a la Argentina en términos de solvencia. ¿Qué es la muralla del 9 de enero? 4.300 millones de dólares que hay que poner, dólar sobre fecha, dólar. es el 9 de Me enero. gusta la muralla. Es el 9 de enero. ¿Y cuánto juntó? 900. Consiguió, no más, no más, no, ¿Cuánto? mucho más. 910 millones consiguió con el bonito. Sí. Hizo una compra en bloque de 300 y pico de millones. Algunos consultores lo dan cerca de 1.600, otros de 2.000. Está bastante lejos, Sí. de los ¿Y los Menos de la 25.000 mitad. palos de OpenAI no pueden ayudar? Incluso. Contestale a la que haya. ¿Qué pasa? Lo tenemos un poco demorado al tema, pero ¿Y los se está 200.000? trabajando en el tema hub. Ahí estamos resolviendo la localización ¿Qué del dice hub. Altman? Escuchá, ¿y los 50.000 de Shell también que llegaban? Los 50.000 de Shell tampoco, pero hicimos el cálculo RIGI. El cálculo RIGI nos da un montón, así que estamos muy tranquilos, nos da como 35.000 millones Claro, de porque ellos dólares. lo anuncian toda la semana, se vienen tanto, es como... Pero encima se enojan cuando uno después les dice vendés humo. Le digo, uno que ¿Quién está se enoja? cubriendo estos temas y que tiene un prontuario encima sobre inversiones anunciadas nunca concretadas, no nos permiten ni siquiera dudar de que se vayan a realizar. Se enoja un petrolero que en vez de vender nafta vende humo. Y hamburguesa. Y hamburguesa. El humo de las hamburguesas le sale de la torre. Se enojan cuando vienen con estas inversiones, es decir, no vamos a poner 25.000 millones, vamos a poner 15.000, y cuando uno empieza a preguntar detalles, inmediatamente se enoja. Bueno, con Macri fue exactamente igual. Yo me acuerdo que era anuncios de Coca-Cola que viene y pone 15.000 palos. El dato concreto es que por primera vez en 20 años la inversión extranjera directa dio negativo en más de